En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Capítulo 9. Cristo penetra en el santuario celestial. También la primera alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Se instaló una primera parte de la tienda, donde se hallaban el candelabro y la mesa con los panes presentados, que se llama santo. Detrás de la segunda cortina se hallaba la tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara florecida de Aarón y las tablas de la alianza. Encima del arca, los querubines de la gloria cubrían con su sombra el propiciatorio. Mas no es este el momento de hablar de todo ello en detalle. Instaladas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la tienda para desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte entra solo una vez al año el sumo sacerdote, y no sin sangre de animales, que debe ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo. De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera tienda. Todo ello es un símbolo del tiempo presente, en que se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al que da culto, pues no son más que prescripciones externas sobre comidas, bebidas y abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la renovación. En cambio, Cristo se presentó como sumo sacerdote de los bienes futuros, oficiando en una tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no presentando sangre de machos cabríos ni de novillos, sino su propia sangre. De ese modo consiguió una liberación definitiva. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una becerra santifican con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, por cuanto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Cristo sella con su sangre la nueva alianza. Cristo es mediador de una nueva alianza, pues al intervenir una muerte que libera de las transgresiones de la primera alianza, los llamados reciben la herencia eterna prometida. Pues donde hay un testamento, se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción y carece de valor en vida del testador. Por eso, tampoco la primera alianza se inauguró sin el uso de sangre. En efecto, después de haber leído al pueblo todos los preceptos de la ley, Moisés tomó la sangre de los novillos y machos cabríos mezclada con agua, la lana escarlata y el hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues según la ley casi todo ha de ser purificado con sangre, ya que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Así pues, si es necesario que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera, también lo es que las realidades celestiales sean purificadas, pero con sacrificios más excelentes que aquellas. Pues bien, Cristo no entró en un santuario hecho por mano humana, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acatamiento de Dios en favor nuestro. Y no entró para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, como hace el sumo sacerdote, que entra cada año en el santuario con sangre ajena.
Para ello habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Pero no, se ha manifestado una sola vez ahora, al final de los tiempos, para destruir el pecado mediante su sacrificio. Y del mismo modo que las personas están destinadas a morir una sola vez para luego ser juzgadas, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, a los que le esperan para su salvación. Capítulo 10. Recapitulación. Sacrificios levíticos y sacrificio de Cristo, ineficacia de los sacrificios antiguos. La ley, al no ser más que una sombra de los bienes futuros y no la realidad de las cosas, no puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, los que ofrecen esos sacrificios, al no tener y a conciencia de pecado por estar purificados, habrían dejado de ofrecerlos. Pero al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es posible que la sangre de toros y cabras borre los pecados. Por eso, al entrar en este mundo, dice: sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: aquí estoy dispuesto, pues de mí está escrito en el rollo del libro: hacer, oh Dios, tu voluntad. Dice primero: sacrificios y oblaciones no los quisiste, y holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron, cosas todas ofrecidas conforme a la ley, para añadir después: entonces aquí estoy, dispuesto a hacer tu voluntad. Abroga lo primero para establecer lo segundo. En virtud de esa voluntad quedamos santificados, merced a la población de una vez para siempre del cuerpo de Jesucristo. Eficacia del sacrificio de Cristo. Todo sacerdote está en pie día tras día, oficiando y ofreciendo reiteradamente los mismos sacrificios que nunca pueden borrar pecados. Él, por el contrario, tras haber ofrecido por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde entonces que sus enemigos sean puestos como escabel de sus pies. Mediante una sola oblación ha llevado a la perfección definitiva a los santificados. También el Espíritu Santo nos lo atestigua, porque, después de haber dicho: esta es la alianza que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en su mente las grabaré, añade, y de sus pecados e iniquidades no me acordaré ya. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no son necesarias más oblaciones por el pecado. Transición. Tenemos, pues hermanos, plena confianza para entrar en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo este camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través de la cortina, es decir, de su cuerpo. Tenemos un sacerdote excelso al frente de la casa de Dios. Acerquémonos con un corazón sincero y una fe madura, purificados los corazones de mala conciencia y lavado el cuerpo con agua pura. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la promesa. Fijémonos los unos en los otros para estimular nuestra caridad y nuestras buenas obras, sin abandonar nuestras asambleas, como algunos acostumbran a hacerlo. Antes bien, animaos unos a otros, tanto más cuanto que veis que se acerca ya el día. Peligro de apostasía. Porque si voluntariamente pecamos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no caben sacrificios por los pecados, sino la terrible espera del juicio y el fuego ardiente pronto a devorar a los rebeldes. Si alguno viola la ley de Moisés, es condenado a muerte sin compasión por la declaración de 2 o 3 testigos. Cuánto más severo castigo pensá es que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y profane la sangre de la alianza que le santificó, y ultraje al Espíritu de la gracia, pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré lo merecido. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Es terrible caer en las manos del Dios vivo motivos de perseverancia.
Traed a la memoria los primeros días en que, después de ser iluminados, hubisteis de soportar un duro y doloroso combate, unas veces expuestos públicamente a injurias y ultrajes, otras haciendo solidarios de los que así eran tratados. Pues compartisteis los sufrimientos de los encarcelados, y os dejasteis despojar con alegría de vuestros bienes, conscientes de que poseéis una riqueza mejor y más duradera. No perdáis ahora vuestra confianza, que lleva consigo una gran recompensa, la espera escatológica. Tenéis necesidad de paciencia para cumplir la voluntad de Dios y conseguir así lo prometido, pues todavía un poco, muy poco tiempo, y el que ha de venir vendrá sin tardanza. Mi justo vivirá por la fe, mas, si es cobarde, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos cobardes para perdición, sino hombres de fe para la salvación del alma. Capítulo 11. La fe perseverante, modelos de fe en la historia sagrada. La fe es garantía de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe, sabemos que el universo, tanto lo visible como lo invisible, fue formado por la palabra de Dios. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo y aprobó Dios sus ofrendas. Y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enoc fue arrebatado en vida y no experimentó la muerte, y nadie pudo hallarlo, porque lo arrebató Dios. Pero aún antes de su traslado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Por la fe, no advertido de lo que aún no se vea, construyó con religioso temor un arca para salvar a su familia. Por la fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe, Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Además, salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Es que Abraham esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también Sara recibió vigor para ser madre, aunque estaba fuera de la edad apropiada, pues consideró digno de fe al que le hacía la promesa. Por lo cual, también de uno solo y ya marcado por la cercana muerte, nacieron hijos, numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de las playas. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de las promesas. Las vieron y las saludaron desde lejos, confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Los que así hablan claramente dan a entender que van en busca de una patria. Si pensaban en la que había abandonado, podían volver a ella. Por el contrario, aspiraban a una mejor, a la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, sometido a la prueba, ofreció a Isaac como ofrenda. El que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, respecto del cual se le había dicho: por Isaac tendrás descendencia. Pensaba que poderoso era Dios aún para resucitarlo de entre los muertos, por eso lo recobró como símbolo. Por la fe, bendijo Isaac el futuro de Jacob y Esaú. Por la fe, Jacob, moribundo, bendijo a cada uno de los hijos de José y se postró apoyado en el extremo de su bastón. Por la fe, José, al final de la vida, evocó el éxodo de los israelitas y dio órdenes respecto de sus huesos. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue durante 3 meses ocultado por sus padres, pues vieron que el niño era hermoso y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, ya adulto, rehusó que lo llamaran hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar el efímero goce del pecado. Consideró que el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que los tesoros de Egipto, porque tenía los ojos puestos en la recompensa. Por la fe,
Salió de Egipto sin temer la ira del rey, se mantuvo firme como si viera al invisible. Por la fe, celebró la Pascua e hizo la aspersión de la sangre para que el exterminador no tocase a sus primogénitos. Por la fe, atravesaron el Mar Rojo como por tierra firme, mientras que los egipcios al intentarlo se ahogaron. Por la fe se derrumbaron los muros de Jericó, después de ser rodeados durante 7 días. Por la fe la prostituta Rahab no pereció con los incrédulos, por haber acogido amistosamente a los exploradores. ¿Y a qué continuar? Me faltaría el tiempo si hubiera de hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por la fe, sometieron reinos, administraron justicia, alcanzaron las promesas y cerraron la boca a los leones. Apagaron la violencia del fuego, escaparon al filo de la espada, curaron de sus enfermedades. Fueron valientes en la guerra y rechazaron ejércitos extranjeros. Gracias a ellos, algunas mujeres recobraron resucitados a sus muertos. Unos fueron torturados, rehusando la liberación por conseguir una resurrección mejor. Otros soportaron la prueba de burlas y azotes, de cadenas y prisiones. Fueron apedreados, torturados, aserrados, muertos a espada, anduvieron errantes, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, se vieron faltos de todo. Fueron oprimidos y maltratados. Hombres de los que no era digno el mundo anduvieron errantes por desiertos y montañas, por grutas y cavernas. Aunque alabados por su fe, no consiguieron el objeto de las promesas. Dios tenía dispuesto algo mejor para nosotros, de modo que no llegaran ellos sin nosotros a la perfección. Capítulo 12. El ejemplo de Cristo. Por tanto, también nosotros, teniendo en torno nuestro tan gran nube de testigos, sacudamos todo lastre y el pecado que nos asedia, y corramos con constancia la carrera que se nos propone, con los ojos fijos en Jesús, que inicia y lleva a la perfección la fe. Él, en vista del gozo que se le proponía, soportó la cruz sin miedo a la ignominia y está sentado a la diestra del trono de Dios. Fijaos en quien soportó tal contradicción de parte de los pecadores, para que no desfallezcáis faltos de ánimo. Habéis resistido, pero todavía no habéis llegado a derramar sangre en vuestra lucha contra el pecado. Pedagogía paternal de Dios. Habéis echado en olvido la exhortación que se os dirige como a hijos. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Pues el Señor corrige a quien ama y azota a todos los hijos que reconoce. Es decir, sufrís para corrección vuestra, pues Dios os trata como a hijos. ¿Conocéis acaso algún hijo a quien su padre no corrija? Y al revés. Si se os ahorra la corrección, que a todos toca, señal de que sois bastardos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres terrestres, que nos corregían y les respetábamos. ¿No nos someteremos mejor al Padre de los Espíritus para vivir? Eso que ellos nos corregían según sus luces, y para poco tiempo, mas Él lo hace para provecho nuestro y para hacernos partícipes de su santidad. Cierto que ninguna corrección es agradable cuando la recibimos, sino penosa, pero luego produce frutos apacibles de justicia a los que la han experimentado con paciencia. Por tanto, robusteced las manos caídas y las rodillas vacilantes, y enderezad para vuestros pies los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino más bien se cure. Castigo de la infidelidad, procurad la paz con todos y la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Velad porque nadie se vea privado de la gracia de Dios, y para que ninguna raíz amarga retoñe ni os turbe. No sea que por ella llegue a inficionarse la comunidad. Que no haya ningún disoluto o impío como Esaú, que por una comida vendió su primogenitura. Ya sabéis cómo luego quiso heredar la bendición, pero fue rechazado y no logró un cambio de disposición, aunque lo procuró con lágrimas. Las dos alianzas. ¿No os habéis acercado a una realidad palpable, fuego ardiente, oscuridad, tinieblas, huracán, toque de trompeta y un sonido de palabras tal
que los que lo oyeron suplicaron que no se les hablara más. Es que no podían soportar esta orden. El que toque el monte, aunque sea un animal, será lapidado. Tan terrible era el espectáculo que el mismo Moisés dijo: espantado estoy y temblando. Vosotros, en cambio, os habéis acercado al monte Sión, ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a la reunión solemne de miriadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, a Dios, juez universal, a los espíritus de los justos llegados ya a su perfección, a Jesús, mediador de una nueva alianza, y a la aspersión purificadora de una sangre que habla más fuerte que la de Abel. Guardaos de rechazar al que os habla. Si los que rechazaron al que promulgaba oráculos en la tierra no escaparon al castigo, mucho menos nosotros. Si nos apartamos del que nos habla desde el cielo, su voz hizo temblar entonces la tierra, mas ahora hace esta promesa: una vez más haré yo estremecer no solo la tierra, sino también el cielo. Estas palabras, una vez más, quieren decir que las cosas que tiemblan como criaturas cambiarán a fin de que permanezcan las inconmovibles. Por eso, nosotros, que recibimos un reino inconmovible, hemos de mantener la gracia y mediante ella ofrecer a Dios un culto que le sea grato con respeto y reverencia, pues nuestro Dios es fuego devorador. Capítulo 13, apéndice Últimos consejos. Que el amor fraterno perdure. No olvidéis la hospitalidad, pues gracias a ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acordás de los presos como si estuvierais presos con ellos, y de los que son maltratados, pensando que también vosotros tenéis un cuerpo. Tened todos un gran respeto al matrimonio y conservad sin mancha el lecho conyugal, pues Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros. Que vuestra conducta no se deje arrastrar por el afán del dinero, contentaos con lo que tenéis, pues Él ha dicho: no te dejaré ni te abandonaré. Así que podemos decir confiados: el Señor es mi ayuda, no temeré. ¿Qué puede hacerme un hombre? Sobre la fidelidad. Acordaos de vuestros guías que os anunciaron la palabra de Dios, considerad el buen desenlace de su vida e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis seducir por doctrinas diversas y extrañas. Resumen: mejor es fortalecer el corazón con la gracia que con alimentos que nada aprovecharon a los que siguieron ese camino. Tenemos nosotros un altar del cual no tienen derecho a comer los que dan culto en la tienda. Los cuerpos de los animales, cuya sangre lleva el sumo sacerdote al santuario para la expiación del pecado, son quemados fuera del campamento. Por eso, también Jesús, para santificar al pueblo con su sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos hacia él fuera del campamento, cargando con su ignominia, pues no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la futura. Por medio de él, ofrezcamos sin cesar a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesan su nombre. No descuidéis la beneficencia y la comunión de bienes, esos son los sacrificios que agradan a Dios. Obediencia a los guías espirituales. Obedeced a vuestros guías y someteos a ellos, pues velan sobre vuestras almas como quienes han de dar cuenta de ellas. Así harán todo con alegría y sin lamentarse, de lo contrario no sacaríais provecho alguno. Rogad por nosotros, pues estamos seguros de tener limpia la conciencia, deseosos de proceder en todo con rectitud. Os pido con la mayor insistencia que lo hagáis, para que muy pronto se me permita volver donde vosotros. Bendición final y dosología, que el Dios de la paz, que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, a Jesús, Señor nuestro, os procure toda clase de bienes para cumplir su voluntad y haga en nosotros lo que le parezca bien por mediación de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a los destinatarios. Os ruego, hermanos, que aceptéis de buena gana esta breve exhortación que os he escrito.
Sabed que nuestro hermano Timoteo se ha marchado. Si viene pronto, iré con él a veros. Saludad a todos vuestros guías y a todos los santos. Os saludan los de Italia. La gracia esté con vosotros. Memories fade.